pensando en la construcción del pensamiento y de compartir diversos conocimientos con ustedes. Este programa se ha creado bajo la alianza con el Banco de la República y el colectivo Ciencia en el Bar. El día de hoy tendremos una charla muy amena con nuestra invitada, Adriana Marcela Cuaycual-Cuaspa, historiadora de la Universidad de Antioquia, quien nos hablará sobre la revista de ilustración nariñense durante la hegemonía conservadora, 1924-1929, un acercamiento a los ideales del progreso y cultura popular. Querida Adriana Marcela, puedes acercarte, bienvenida a este programa. Igualmente, como moderador nos acompañará Andrés Vallejo, del Banco de la República. ¿Sí? Quiero comentarles que esta charla está siendo transmitida por la página de la Biblioteca Alberto Quijano Guerrero y por la página de Ciencia en el Bar, en donde al final ustedes podrán compartirnos las inquietudes o sugerencias o preguntas que tengan al respecto de esta conversación. Esperamos que sea muy amena para ustedes. Buenas tardes a todos, a las personas que están presentes y a las personas que están viendo la transmisión. Bienvenidos a esta sesión. En esta sesión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver un poco sobre la historia de las revistas culturales en Nariño. Vamos a hablar de una revista que tiene trascendencia en el siglo XX, que se llama Ilustración Nariñense, publicada entre 1923 a 1940 aproximadamente, y la investigación que vamos a tratar ahora es de los primeros 6 años. Para esta investigación, para esta presentación, tenemos a nuestra invitada Adriana, que nos va a hablar un poco sobre ese proceso investigativo y qué temáticas y qué configuraciones hay detrás de toda esta revista que fue fundamental para la cultura nariñense y para el periodismo de la época. Adriana, bienvenida a este espacio. Bueno, una pregunta para iniciar sería: ¿por qué quisiste hacer esta investigación? ¿Cuáles fueron tus propósitos? Y ¿cuáles fueron las fuentes en las cuales te basaste también? Un saludo especial a todos los presentes y a todos los que nos ven. Un saludo a todos en este espacio, y sobre todo agradecer a la Agencia Cultural del Banco de la República por apoyarnos en esta iniciativa de los pequeños investigadores. También a la Universidad de Nariño por prestarnos este espacio, y también a Ciencia en el Bar, que nos permite difundir el conocimiento. Bueno, me presento. Mi nombre es Adriana Marcela Cuaycual-Cuaspa, también soy indígena pasto, y soy historiadora de la Universidad de Antioquia, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Siendo enfocándonos más al tema, que es la revista Ilustración Nariñense durante la hegemonía conservadora de 1924 a 1929, se refiere a los acercamientos a los ideales de progreso y cultura popular. En este sentido, una de las iniciativas a las que yo había tenido en cuenta es que desde la academia empecé a tener acercamiento con la prensa, trabajando periódicos como El Espectador, El Tiempo, Revista Semana. Entonces ese tipo de publicaciones me empezaron a llamar la atención, y más sobre todo en un curso que yo miré sobre historia y cultura, habíamos hablado de revistas regionales. En este caso había trabajado con la revista El Repertorio de Medellín, el cual me llamó la atención por el ideal que en ese momento transmitía, que era la construcción del imaginario antioqueño. Entonces, la pregunta que nace a partir de esa investigación fue de saber si yo pertenecía a una región, porque también se debían trabajar las revistas culturales en Nariño. Entonces, a partir de ello nace esa investigación, y de encontrar a la revista Ilustración Nariñense como una de las primeras revistas de principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, a partir de ello nace
la iniciativa. Y de ello parte la idea de la pregunta que yo me hacía en ese momento, si en ese momento, durante el siglo XX, principios del siglo XX, sobre todo en los años 20, cómo se difundió el ideal del progreso en Nariño, ¿sí? Entonces, la pregunta partió de cómo las ideas conservadoras terminaron acaparando y difundiéndose a través de los medios de publicación, de comunicación, perdón. En este caso era Ilustración Nariñense, que es una de las primeras revistas y la que más ha tenido periodo de durabilidad, que se publicó hasta 1955, pero para mi proyecto de investigación, que era la hegemonía conservadora, que va hasta 1929, que es el momento de la crisis de la hegemonía política de ese momento, ¿sí? Eso. Bueno, algunas hipótesis que yo había generado era que en realidad la revista había promovido esas ideas y estaba segura de que en esa construcción del imaginario nariñense se empezaron a difundir ese tipo de ideas del progreso y cultura popular. Hay que tener en cuenta que Ilustración Nariñense, como dijiste, es una revista que tuvo varias décadas de producción. Es una de las pocas revistas nariñenses que ha tenido circulación constante dentro de un gran acervo de publicaciones que hay desde el siglo XIX hasta el siglo XX, pero Ilustración Nariñense es uno de los ejes fundamentales. Dentro de ese espacio que investigaste sobre revistas culturales, ¿qué particularidades tiene Ilustración Nariñense frente a las revistas, por ejemplo, que tú estudiaste en Medellín, el repertorio, otras revistas de carácter nacional? Sí, como tienen bastante similitud, en el sentido de que a partir del siglo XX empezó la producción de revistas a gran escala, digamos, ¿sí? Entonces, la particularidad que uno puede encontrar a través de las revistas es la construcción de una identidad, la construcción en ese tiempo, a partir del siglo XX empieza la construcción del ideal y de la construcción de la nación, ¿sí? Entonces, empezar a edificar esas bases de la nación hacía que cada región empezara a construir su propio imaginario a través de la literatura, a través del arte, la publicidad, las noticias. Entonces, ese tipo de publicaciones tienen bastantes similitudes y las características son llamativas en ese sentido, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezó pues la investigación. Dentro de lo que nos cuentas, que es la construcción de la identidad, Ilustración Nariñense permitiría configurar una identidad regional. ¿Cómo es esa identidad? Hay dos conceptos que trabajas mucho, que son progreso y cultura popular. Entonces, creería yo que la identidad un poco tiene que estar enlazada con estas dos categorías, tanto del progreso que buscaban estos señores, como también de la cultura popular. Quisiera que nos comentes un poquito de manera general para luego indagar en eso que se encuentra dentro de Ilustración Nariñense. Sí. En esa parte en específico, yo quisiera como contextualizar, ¿no? Sí. Sabemos que durante la hegemonía conservadora se venían dando diferentes cambios, ¿no? Tanto económicos y sociales, y sobre todo cuando se hablaba empezaron a adaptar teorías de filosofías modernas que hablaban de la modernidad y sobre todo en la primera introducción del capitalismo. Entonces, en ese sentido,
Ilustración Nariñense, empezó a hacer propaganda acerca de esas ideas, tanto del progreso y de cultura popular. O sea, tanto cultura popular y el progreso tenían que funcionar en armonía, ¿sí? En armonía tenían que ver que debían despertar conciencias y despertar la voluntad de las personas, de la misma audiencia, para empezar a transmitir ese ideal del progreso y cultura popular. Entonces tiene que ver mucho que ver la cuestión de que el contexto colombiano influyó mucho en las publicaciones de Ilustración Nariñense. En ese sentido, cuéntanos un poco sobre ese contexto, un poco más en lo regional. Sabemos que lo trabajaste desde la hegemonía conservadora, pero ¿cómo se habitaba esa hegemonía conservadora acá en el departamento recién creado de Nariño, que no eran más de unas 2 décadas de creación de este órgano institucional? Sí, Ilustración Nariñense es como un producto, ¿no?, de esa profesionalización de los primeros intelectuales de acá de la región, ¿sí? Entonces, esa misma profesionalización de intelectuales como Julián Puccelli, que fue el primer gobernador, le contribuyó, y además le contribuyó a que empezaran a transmitirse ese tipo de pensamiento conservador, sabiendo que a pesar de que se venía construyendo desde el siglo XIX, se venían adaptando diversas filosofías acá en el departamento de Nariño, y más a cautivar a los primeros intelectuales, a pequeña burguesía intelectual del departamento. Entonces, tras saber cautivar ese tipo de ideologías, o captarlas y reproducirlas, eso generó que los intelectuales empezaran a interesarse por la producción de periódicos, revistas y boletines. Bueno, no sé si dentro de tu investigación podamos ver que Ilustración Nariñense, si bien tiene una política un tanto conservadora, se da apertura o no se da apertura a otras ideas. Lo traigo en cuenta por el pequeño, digámoslo así, debate que surgió por la publicación de la obra de Sañudo. Entonces, la obra de Sañudo es una obra que ampliamente conocemos, que critica el actuar de Bolívar en el sur de Colombia, pero dentro de Ilustración Nariñense se permite un debate frente a varias posturas que habían, unos en contra y unos a favor. No sé si dentro de lo que investigaste frente al progreso, frente a la configuración de una cultura popular específica, se evidencia una sola voz o existan múltiples voces frente a eso que se quiere constituir. Ilustración Nariñense sí abrió el paso a unas publicaciones, como dices tú, la de Sañudo, que publicó en el tiempo del periodo de los 20 estudios sobre la vida de Bolívar, ¿no? Entonces, a pesar de que sí logró publicar algunas partes, algunos fragmentos de esa novela, digámoslo así, se dio para opiniones opuestas, ¿sí? Sí daba a la discusión de que se debía detener ese tipo de ideales, porque se respetaba mucho la cuestión positivista y historicista de los próceres de la patria, ¿no? Y entonces Sañudo, al humanizarlo a Bolívar, hizo que sus características no fueran como muy acordes para los ideales, o no se ajustaban en ese momento al ideal que ellos querían promocionar o hacer propaganda. Entonces siempre hubo
esa discusión, y en ilustración es muy evidente porque siempre hubo como lo contradecían, decían que esa publicación tenía que ser tal vez detenida o ya no debía ser publicada porque iba en contra de lo que un héroe en ese periodo debía ser, de ese ideal de los próceres de la patria. Pongamos en contexto, dentro de este panorama que tú trabajas, que es la idea del progreso, quisiera que nos comentes un poco qué se entiende en la época por idea del progreso. Y algo que me llama mucho la atención en tu trabajo es que lograste conceptualizar desde los mismos articulistas de la época, de los mismos hombres de letras pastusos que entienden por progreso, porque lo que generalmente se hace es entender el progreso de manera general y hacer esa extrapolación a los espacios, a los contextos específicos. Entonces, cuéntanos un poco cuál era la idea de progreso, por ejemplo, que tenían varios de los articulistas como Alejandro Ortiz López, que es uno de los que más mencionas, o el mismo director de la revista. ¿Cuál era esa idea? ¿Hacia dónde se buscaba llevar a pasos? Yanari. Sí, la idea del progreso, sobre todo la del propósito del director Rafael Delgado Chávez, estaba en impulsar la agricultura, hacer publicidad sobre el comercio, la industria, hablar sobre higiene de la población, y a partir de eso se iniciaba como la idea del progreso. Progresar es avanzar, ¿no? Era esa evolución de lo urbano, de la ciudad. Dependía de eso, desarrollar la infraestructura, ¿sí? Entonces, esa idea del progreso era material, ¿sí? No era una modernidad como se quería hablar en sí, sino que era una modernización de la infraestructura, de lo económico, del apoyo comercial. Entonces, esa es la idea del progreso que siempre va a manejar Ilustración Nariñense a lo largo de varios números. Hasta el tiempo que yo trabajé, no descansaron en ningún momento ni soltaron la idea de dejar hablar sobre la economía de Nariñense, que se quería impulsar a través de la agricultura, y en eso era concientizar a la población sobre los recursos que tenía. O sea, el progreso era controlar sus medios, o sea, controlar la naturaleza y controlar los medios de producción para así poder avanzar. Progresar era llegar a un fin, a un bienestar, hasta conseguir la felicidad. Para ellos eso era lo que significaba progreso. Pero hay una situación que siempre se desconoce en esta parte, porque se pensó sobre la idea del progreso en ese ámbito, pero se desconoció en sí la parte social, la modernización social, e incluso la modernización de la política, porque sabemos que la hegemonía conservadora, más de querer cambiar, o sea, apoyaba que la economía se podía cambiar. Lo industrial también tenía que modernizarse, pero la política nunca logró cambiar. Tenía que seguir gobernando con el mismo modelo político que había gobernado años atrás, desde la Constitución de 1886. Entonces, eso a más de ese cambio que no lo quiso hacer, hizo que se olvidara de la parte social. La concepción del progreso hace que el mismo ser humano, el mismo artesano, el mismo obrero, el mismo industrial empieza a tener una conciencia social, ¿no? Esa conciencia social empezó como a evolucionar en los años 20. Y en los años 20 sabemos que hay una especulación sobre progreso. Esa especulación hace que las masas, incluso las regiones, crean en ese progreso.
Sabemos que en el siglo XX y a principios, sobre todo en los años 20, sabemos que no sé si sea bueno decirlo, pero la danza de los millones, ¿no? Sabemos que en ese periodo, en el gobierno de la hegemonía conservadora, hay el periodo de la danza de los millones, que se refiere a los empréstitos desordenados que tenía el gobierno de Pedro Nelo Espina y Miguel Abadía Méndez en ese periodo. Entonces ese periodo de especulación hizo que empezaran a creer todas las élites intelectuales o esa pequeña burguesía que había en la región, incluso aquí en Nariño llegaron a creerlo, y lo vemos reflejado en la ilustración nariñense, porque el modo de pensar lo vinieron a replantear en los medios de publicación, que además de ser un medio o sea, de que se revelaba información, era un mecanismo de cohesión, ¿sí? De controlar al ser humano, es decir, y que viera el ideal y lo que se quería dar a entender sobre la cuestión de la conciencia que debía ser en cuanto a ese progreso. Es un progreso material, más no del ser humano, ¿sí? No un avance del ser humano intelectual, sino de convertir al obrero, de convertir al artesano en obrero, empezar a generar ese tipo de círculos donde se empezara a generar nuevas economías. Entonces lo que hizo Ilustración Nariñense primero fue valorar esas pequeñas economías que tenía, ¿sí? Que eran agrarias, la mayoría, pues esa población dispersa, rural, que el 80% de la población vivía en el campo. Entonces la idea era traer a la gente a lo urbano, ¿sí? Entonces esa era la idea de Ilustración Nariñense, tratar de generar esa conciencia, de traer a ese campesino a los sectores urbanos, a los sectores rurales, para que empezara a generarse esa conciencia, ¿no? Un punto importante de la revista es que empezaron a valorar la economía, que a pesar era de Túquer, ¿sí? Que decían que debían valorar esa economía agraria, como la producción de papa, maíz, el café, panela, ese tipo de economías se empezaron a valorarlas, e incluso se pensaba en una transformación de esas materias primas. La idea pues principal antes de empezar a la industrialización, su idea era sacar esos productos, llevarlos a la exportación, pero un problema muy importante era la conexión vial y de comunicación entre regiones e incluso para sacar los productos. Entonces no solamente la idea era valorar, sino también que tuviera efectos prácticos esas vías de comunicación. Sabemos que hasta el siglo XX todavía se estaban fusionando las vías fluviales, ¿no? Ni siquiera había carreteras, había carreteras de herradura, como se les conoce, carreteras que todavía en ese momento eran incipientes todavía para sacar productos. Entonces ahí empieza también la idea de construir el ferrocarril. La hegemonía conservadora en el periodo trabajado sabía de las necesidades que tenía la economía nacional. Entonces uno de los puntos principales para contrarrestar ese problema era la construcción de los ferrocarriles. Aunque también era una idea tardía del gobierno conservador, y sobre todo porque los ferrocarriles se habían construido en el siglo XIX, y ya para el siglo XX Colombia era un proyecto tardío, sabiendo que se debían construir ya otras vías más tecnificadas, ¿no? Más adecuadas, ¿no?
Y entonces el hecho de construir el ferrocarril de Nariño hacía que esos ideales se fortalecieran con las vías. Pero como en ese tiempo todavía Nariño no tenía una vía que conectara directamente con las otras regiones, le impedía desarrollar y llevar a cabo esa idea de progreso, porque no tenía, o sea, la idea del ferrocarril hizo que se creyera en la idea del progreso. A partir de ahí, incluso me atrevo a decir que Ilustración Nariñense nace con ese propósito, porque a partir de 1923 inician los proyectos de la construcción del punto de Agua Clara, ¿sí, no? Que empezó la construcción del ferrocarril en Tumaco. Entonces, a partir de ahí nació como esa idea de que también Ilustración Nariñense se impulsara a través de ese proyecto que se había prometido desde las grandes gobernantes y que lo transmitieron y lo pusieron en práctica acá los intelectuales nariñenses. Que bueno, ahí cabe recalcar que la idea del ferrocarril surgió en la primera década del siglo XX, pero pudo tener digamos así, una materialización muy escasa en la década de los 20. Entonces yo creo que Ilustración Nariñense, si uno revisa los números de Ilustración Nariñense, es ver la caída de la esperanza que tenían los intelectuales y esta burguesía regional de construir el ferrocarril que conectaban Pasto con Túquerres y pues también con la costa, que era el eje fundamental para que pues, Nariño progrese, que al final, pues como sabemos, pues, no resultó posible por varias razones. Y pues también hay que mencionar que la carretera panamericana que nos conecta actualmente surge después de la guerra colombo-peruana. Fue como la consecuencia a ese proceso que nos da la posibilidad de conectarnos. Bueno, esta idea del progreso que se materializa en Ilustración Nariñense con el ferrocarril, que también se materializa un poco con esa educación conservadora, nos lleva a un punto fundamental de tu trabajo, que es el análisis de la cultura popular. Y hay dos ejes fundamentales que yo quisiera que nos cuentes un poco, que es primero cómo se piensa esa cultura popular, qué se entiende por cultura popular y desde dónde se empieza a entender la cultura popular en Ilustración Nariñense. Sí, bueno, tal vez lo importante para hacer concientizar a esa población de la época, lo importante para hacer entender eso era la educación, ¿no? La educación era el eje fundamental para que las sociedades del momento pudieran tener claro lo que se quería incentivar, ¿no? Entonces el eje fundamental de eso fue la educación, pero sabemos que la educación en el periodo, pues a principios del siglo XX, incluso el siglo XX y los siglos anteriores, sabemos que el monopolio de la educación lo tiene la religión. Sabemos que aquí en Nariño, en el periodo a finales del siglo XX y en las guerras por el control político entre conservadores y liberales, hicieron que en el radicalismo liberal hicieron que las comunidades religiosas se desplazaran a lugares como Nariño, debido a la cuestión de que en el siglo XIX perdió poder, pero con la regeneración, con la constitución de 1896 volvió a retomar el control de la educación. Entonces un eje fundamental era tener el control de la sociedad, ¿sí? Entonces aquí lo que me viene pues es puntualizar en
en la cultura popular, porque la cultura popular es conocer, ¿no?, esas vivencias de cómo vivía pues, en la sociedad desde el momento, ¿no? Entonces, en este aspecto, la cultura popular se vio reflejada en que las sociedades debían participar en las fiestas, participar en eventos sociales propios de una cultura afrancesada. Es una idea afrancesada traída de Europa, y esa era la idea, como esa cultura, generar esa cultura popular, no con la que vivían, que decían que vivían en lugares tal vez no aptos, o la higiene no era, o el punto crítico de eso era que la gente se dedicara a la vagancia, que era lo más evidente de eso, ¿no? Entonces, generar ese tipo de ambientes, espacios culturales, espacios de fiestas, celebración de las fiestas patrias, celebración del ferrocarril, eventos del ferrocarril, hacía que se generara ese tipo de ambiente popular, ¿sí?, de donde se encontraban tanto las élites como la cultura popular, donde es la confrontación o la unión entre esos dos sectores, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro o hago especificación un poco más de eso. No, yo creo que pasemos a uno de los ejes fundamentales que hablas de cultura popular, que es que esa cultura popular, como dices, no se piensa desde el otro, no es un reconocimiento del otro, sino es una invisibilización de ese otro a partir de las ideas de la élite, de la época. Entonces hay tres conceptos que trabajas mucho y que me parecieron muy interesantes para empezar a indagar en ese cómo pensaban las élites al otro que no era parte de la élite. Entonces, ¿qué son el concepto de, bueno, la categoría racial del blanco, del negro y del indio? Entonces quisiera que nos comentes un poco sobre esas tres categorías y desde pues, cómo se pensaban y qué implicaban también para la cultura de la época. Sí, sabemos que para la época las ideas evolucionistas de Europa se habían impregnado incluso hasta Colombia, se trajeron esas ideas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empieza la categorización racial, ¿no? O también de entender cómo también los mestizajes. Hago énfasis tal vez en las últimas partes de mi trabajo, que es la categoría blanco, negro e indígena. Entonces, la idea era entender cómo los intelectuales del momento entendían esos tres conceptos. Por ejemplo, el blanco era el ejemplo a seguir, el ejemplo ejemplo de inteligencia, el ejemplo del progreso. El blanco, eso significaba para ellos. Entonces, esas ideas evolucionistas también son muy raciales y muy complejas hablando en contextos actuales, son muy complejas, pero para la época ellos consideraron que eran ideas aptas, ¿no?, como para empezar a cambiar ese pensamiento. La cuestión del blanco se empezó tal vez a valorar la hispanidad, la civilización, la cuestión de lo que los españoles nos habían dejado, que era la civilización, pero jamás se enfatizó sobre lo que los españoles hicieron en la colonia, ¿no?, en los principios de la conquista, los actos violentos, como ellos actuaron, ¿no? Pero lo que valoraron en la época era el concepto de la civilización, ¿sí? Entonces, eso siempre lo recalcaron en la celebración del Día de la Raza y otros eventos que se realizaban en cuanto a este tipo de eventos. Ahora, viene cómo se entendía al negro, ¿no?,
cómo se lo caracterizaba en ese momento. Al negro se lo categorizaba como tal vez por su color de piel, ¿no? Por su vulgaridad, por su forma de vestir, entonces todas sus características físicas, y además tampoco su pensamiento tampoco no aportaba como a esas ideas de progreso. Entonces siempre en Ilustración Nariñense se vieron como opacar un poquito al negro, ¿sí? Al que como era de sus características que había heredado desde la colonia y que se entendía así. Es importante hablar que hablan en Ilustración Nariñense, no recuerdo muy bien el número, creo que es el número de la revista número 23, o que habla de ubicar a los negros en zonas periféricas, que no estuvieran al centro del país, porque al estar al centro del país hacía que se mezclaran y que las características raciales fueran predominantes. Entonces se habla de que la mayoría de los negros se encuentran en los lugares de periferia, en este caso en el Pacífico. Y en esto es lo que yo quiero enfatizar, porque no sé si depende de la idea de la revista, pero a veces lo digo yo, que es del pensamiento de que hizo el discurso, ¿sí? Entonces, en esa parte, ubicar al negro geográficamente y desplazarlo hacia el Pacífico, hacia que toda su colonia o su grupito en el que vivía fuera como que con el tiempo se fuera desapareciendo, ¿sí? Entonces, eso es una parte del proyecto de la hegemonía conservadora también, que siempre hacía impulso de ese tipo de idea, de que con el tiempo y la mestización o injerencia también de esos territorios de los blancos hiciera que con el tiempo se fueran desapareciendo ese tipo de características de color, ¿sí? Entonces hacía que si se desplazaba hacia el Pacífico, y con el tiempo se iban a ir desapareciendo, y que en el centro, en la urbanidad, en el desarrollo, en las grandes regiones urbanizadas, quedaran solamente localizados una raza, digamos así, como más inteligente, más apta como para el desarrollo superior. Y es ahora, si ustedes se pueden ver, que muchas de las cosas que podemos ver ahora se pueden ver evidenciadas geográficamente, en dónde estamos ubicados, quién tiene el poder, quién tiene el control del desarrollo, cómo están ubicadas las comunidades. Entonces siempre fue también un cambio que también quiso y que venía emanado de la hegemonía conservadora por esas ideas, y la cuestión racial fue muy hablada en ese tiempo, porque incluso se sacaron libros que hablaban sobre la degeneración de la raza en Colombia. Entonces incluso muchos políticos que participaron en ese momento sacaron libros acerca de cómo se debía ir eliminando ese tipo de razas, de etnias inferiores. Eso. Entonces, esa fue la categoría de negro. Entonces, la del indígena, tal vez un poco más valorada tal vez por el tono de la piel, ¿sí? Que era un poco más claro, digamos, ¿no? Entonces eso ayudaba a que se cruzaran tanto la cuestión de rasgos mestizos que hayan predominado de los españoles, cruzarlos con los de los indígenas. Entonces, en esa parte no hubo tanta como discriminación sobre eso, sino que más o menos un tipo de valorar al indígena, ¿sí?
al indígena se lo valoraba no en el contexto del presente de ese momento, de la época. Para mí el indígena se valoró desde el contexto histórico. Sabemos que, como lo dije al inicio, estaban presentes las ideas evolucionistas del momento e hizo que se valorara, construir la nación también dependía de encontrar una identidad, y la identidad era conocer el origen. Y entonces en Nariño y en Colombia no podían negar el pasado indígena, entonces se debía valorar ese pasado indígena, tal vez el precolombino, pero el de conquista obviamente se borra, pero el pasado precolombino, hacía que conocer qué tan civilizado y qué tan avanzado eran los pueblos indígenas en ese tiempo. Por ejemplo, aquí los quillacingas y los pastos empezaron a buscar el origen, sí, qué tan tecnificados eran lo que ellos tenían, ya sea en utensilios o en avances de su civilización, digamos así. Entonces esa parte ilustración nariñense siempre es evidente, porque empiezan las ideas como más antropológicas de buscar ese origen, y ese origen también estaba, lo vuelvo y lo repito, en los orígenes de la era precolombina, y también unas partes de la conquista. Eso para justificar que los indígenas fueron evolucionando, ¿sí? Que estuvieron en un periodo tal vez de desconocimiento, que no sabían de civilización, que desconocían esa parte, ¿no? Entonces, conocer el pasado indígena les justificaba el paso a que los españoles llegaron e instauraron le dieron la civilización a los indígenas, y a partir de ahí, de la civilización, ya se puede justificar para el siglo XX que han venido progresando. Eso también tiene que ver el progreso, de que van evolucionando y que van caminando linealmente, o sea, que se va llegando a un desarrollo como tal. Entonces, valorar ese tipo de fases entonces hacía que tuviera un discurso más concreto con respecto a ello. A mí me surge una pregunta, no sé si los participantes tengan una pregunta. Vamos a un espacio. En mi caso es sobre una pregunta, ¿no? Hay una cuestión muy interesante con los guías incas, yo soy descendiente de ellos, ¿no? Justamente hablando acerca de evolución o acerca de qué tan tecnificados estaban estas comunidades. En el caso de aquí de Nariño, justamente tenemos un reloj estacionario, que es la piedra de Higuerón, que me he dado cuenta que hay mucha gente que le ignora. El hermano del doctor Quijano Misa justamente se hace un artículo hace muchísimo tiempo, hablando no solo sobre cómo la piedra de Higuerón ayudaba a los indígenas a predecir el verano, como ustedes saben también lo que les facilitaba la caza, los cultivos, evitar las heladas, sino también ahorita la actual amenaza que existe acerca de la piedra de Higuerón, porque hay una cantera de roca muy cercana. Entonces, en ese sentido, pues hacer ese aporte. De igual manera, establecer que si bien es cierto, aquí realmente todo el mundo es mixto, porque el apellido justamente es muy español. Pero de haber continuado la organización que posiblemente, al menos que tenía los días incas, posiblemente ahorita sería caníbal, ¿no? Cuestión que ahorita no es evidente. Entonces, si bien es cierto, se desconocen ciertos aportes, que también es porque las culturas indígenas no manejaban cuestiones escritas, también de alguna manera la civilización o la colonización trajo ciertas cuestiones que a mi parecer me parecen muy importantes. Entonces, eso será. Yo tengo hacemos una ronda de preguntas y creo que listo. Yo tengo una pregunta sobre esta cuestión indígena. Dentro de lo que yo he podido revisar de publicaciones de la época, el objeto de estudio de los indígenas no es un objeto de estudio no es un interés para los letrados de la época. Entonces, el primer libro que se publica sobre investigación histórica indígena es de Sergio Física, que es de 1930, si no estoy mal, 32. Antes no hay una publicación sobre eso.
Entonces, no sé si desde el contexto que trabajas de ilustración nariñense se puede observar ese otro indígena, como dices, parte que hace parte, pues se lo reconoce, pero ese reconocimiento no es una forma también de negación. Al decirlo, lo reconocemos desde como un pasado que estamos propensos a blanquear, porque dentro de la revista pues no habla, sino que retomas ese concepto de los autores que buscan el blanqueamiento de la raza. Entonces quisiera que nos hables también un poco sobre ese ideal de esa un tanto dicotomía, de lo reconozco, pero a la vez es necesario blanquearnos para ser reconocidos a nivel nacional dentro del contexto conservador, que luego va a venir López de Mesa con la cuestión de una geografía determinista en la cual se establece que los espacios del plano pueden ser más tendientes a la civilidad y los espacios. Entonces, ¿cómo los nariñenses empiezan a incorporarse en esa necesidad de reconocimiento también, el reconocimiento de la élite conservadora nacional? Sí, es contradictorio, ¿sí? En cierta parte, porque en la misma revista se ve evidenciado eso, ¿no? De valorar al indígena, pero del pasado, más no del presente de ellos. Entonces, me fue curioso también hablar de eso porque en cierta parte, se hablaba, del indígena del presente, sí, pero mencionarlo en ciertas partes, como hablar de que está en proceso de civilización, hay todavía grupitos que todavía se resisten al cambio, hay grupitos que no tienen esa idea de quererse civilizar y eso, pero dice que la idea de que ellos están en proceso de civilización, pero se contradicen al mismo tiempo de valorar el indígena del presente y tal vez rechazar un poco la idea del indígena, de que todavía conservaba muchas de sus tradiciones. Entonces, hablar de eso también era porque lo que les importaba a las élites intelectuales era llegar a esa idea de progreso. Lo que tuvieran que hacer lo iban a lograr a través de reconocerlo, pero además no hacer una reflexión interna de que si era importante o no. Entonces, en este caso, pues el indígena, para el contexto, se lo ve en algunos apartados y yo creo que lo recalco cuando se hacen las excursiones de Jorge Buendía, ¿sí? Que él hacía las excursiones de la escuela normal de Pasto y que él tenía una concepción un poco más abierta, ¿no? Que decía que como encontrarse entre diferentes pueblos hacía que se reconocieran entre todos, ¿no? Entonces, en medio de esas descripciones que él hacía, hay un detalle muy importante que ellos hacen, que cuando ellos hacen los recorridos se encuentran con diferentes grupos indígenas. Por ejemplo, hacía mención de los indígenas de Dana, en donde decía que en el medio del recibimiento que ellos habían tenido, decía que los fueron a encontrar en medio de danzas de sus propias tradiciones que se asemejaban, dice, a las danzas otavaleñas. Entonces, uno, en medio de la interpretación, hace que las comunidades indígenas todavía resistían pues al cambio y sobre todo que aún seguían presentes. Entonces eso es lo que yo trato como de entenderlo, a pesar que suene contradictorio,
pero cada colaborador que aportó a la revista tal vez tenía una visión diferente, pero la mayoría manejaban ese tipo de pensamiento evolucionista, cambista. Entonces eso es lo que hacía de la cultura popular. O sea, la cultura popular debía también, yo lo valoro en el sentido de que hay que reconocer en esas partes de la revista Ilustración Nariñense, hay que observar en ese tipo de crónicas que hacían y descripciones que hacían de los pueblos, todavía había comunidades que se presentaban como ellos eran, sin ningún tipo de civilización, sin ningún tipo de ideas del progreso, porque ellos no lo sabían. Sabemos que pues no había escuelas como que para poder enseñar a esa comunidad y decirle, yo tengo esta idea de progreso y la quiero difundir. Entonces eso hacía que las comunidades se resistieran al cambio, porque no había un mecanismo por el cual se podían adoctrinar o dar a entender ese tipo de conceptos. Yo creo que más es una idea y una invención utópica de las élites intelectuales, porque vemos mucha creencia en que el progreso iba a llegar a Nariño, de que la cultura popular iba a tener a toda su población civilizada. Para eso, o sea, el progreso es estructural, rebasa hasta las bases sociales, hasta el comportamiento de todos esos sectores, era cambiarlos, pero jamás se acercaba a las propias realidades que ellos vivían, ¿sí? Entonces es como una teorización de todo lo que se podría hacer o de lo que se podría alcanzar. Era una visión proyectiva, más no materializada, efectos prácticos. Más que el nombre de Ilustración, ¿no? O sea, el nombre de la revista también le da una imagen hacia donde quiere ir, muy kantiano. Bueno, no sé si alguno de los participantes tenga... Bueno, hola, por acá estoy aquí atrás. Yo quería como más bien una explicación un poco más amplia de cuando te refieres a que traían ideas evolucionistas, porque no quiero sonar como defensor acérrimo de la ciencia, ni mucho menos, pero me parece que de alguna manera se intenta siempre en este tipo de cosas satanizarlo un poquito, ¿no? Y no es que diga que está mal, porque de alguna manera hay una razón, digamos, bien fundamentada en eso, como intentaron en algún tiempo con los animales demostrar científicamente que eran mejores, que nunca lo hicieron, pero lo intentaron, ¿verdad? Para la época que creo que no estoy situando, yo no soy de ciencias humanas, ni historiador, ni nada por el estilo, pero según la época en la que están hablando, entiendo que es la época en donde pues, Darwin había publicado su tratado y demás, ¿no? Y yo no soy defensor acérrimo de la ciencia, pero de las pocas cosas que digo que son liberadoras en la sociedad es justamente ese tratado, porque no me parece como una separación realmente racial de decir el blanco acá y el indígena y bueno, empezamos a separarlos. Me parece que eso es más bien la hegemonía conservadora, la iglesia misma la que lo hace. No me parece que sea como el tratado, digámoslo así, porque lo que hace el tratado es justamente lo contrario. El tratado lo que hace es decirnos que sin importar las razas y demás, unos sobreviven y otros no. Y eso depende de cosas, digamos, naturales, ¿no? De manera muy general, porque pues ahí hay discusión, ¿no? Muchísimo. Entonces quería como saber tu concepción acerca de eso, que me expliques un poco mejor cuáles son las ideas evolucionistas, digamos, que vieron de Europa y que de alguna manera hicieron como separarlo en indígena, negro, blanco, ¿no? O que es lo que estábamos hablando en su momento. Vemos que esas ideas de evolución es una interpretación que ellos hacen aquí en el contexto colombiano. No van a ser efectos prácticos tal cual, pero sí se van a querer reinterpretar para el contexto. Todos sabemos que tal vez las ideas evolucionistas de Darwin pues él no tenía esa intención, ¿no? de que se empezara a conocer, pues se empezara a dividir ese tipo de opiniones de la cuestión de la evolución, de la raza y eso, de que los más fuertes sobreviven, ¿sí?
pero sabemos que después de Darwin, que fue en el siglo